que se funda la masonería como hoy la conocemos, formalmente. ¿Y por quién? ¿En dónde y cuándo? No, siglos antes. No, pero supuestamente en la Revolución Francesa. A ver, ya estaban en la Revolución. Las constituciones de los masones. Ya estaban. En la invasión de España ya estaba la masonería. En la invasión de España ya estaba la banca mundial. Ya les prestaba dinero a los reyes cristianos y ya los hacía pelear entre sí. Húngaros contra alemanes, alemanes contra franceses. Todas las guerras de Europa las financiaron ellos. Tiene que haber sido en Francia, ¿no? No fue en Francia. No, porque el término masón. Sí, pero eso es la francmasonería. La masonería francesa se funda unos años antes en Francia, unos años antes de la Revolución, que es en 1792. Pues, ¿a quién dicen que desde los egipcios? No. La masonería anticristiana con la meta de destruir. Bueno, la meta no fue destruir a la iglesia. La meta primera de la masonería fue impedir el avance del cristianismo, que estaba cundiendo por todo el imperio romano, como hoy corre un virus por las computadoras. Era un fenómeno viral. ¿Y lo que tumbó al imperio romano? Lo que tumbó al imperio romano en el año 300, con Constantino. Entonces, un señor muy rico reúne a los sabios, más sabios de Israel, ¿sí?, en el año 43 de nuestra era, 10 años después de la crucifixión de Cristo. El emperador... No, era un hombre rico. Ahorita les digo cómo se llamaba. Judío. Pero judío sionista. Acuérdense de distinguir entre el judío normal y el judío sionista. Funda una organización que se llama la Fuerza Misteriosa. En Israel en el año 43. Súper después, o sea, después en el año 43. En el año 43, 10 años. Impedir que se pero nunca me hubiera imaginado que tan... Iban agarrando fuerza, y había que... O sea, Ahora, fíjense qué fenómeno histórico tan interesante. Ellos crean una feroz armada, política, religiosa, militar, económica, fuerza de oposición al Imperio Romano. Estamos hablando del año 43. Pero Roma era la señora del mundo y la masonería era una fuerza incipiente en términos militares, económicos, políticos y religiosos. ¿Sí? Entonces llega el año 70. ¿Y qué sucede en el año 70? Se cae el templo de Israel. No se cae. Bueno, lo tira. ¿Quién? Tito. No, pero Tito no era judío. A ver, ¿qué era Tito? Romano. Era el emperador de Roma. ¿Sí? Era muy cuate de Vespasiano. Tito era el jefe del ejército y Vespasiano era el emperador romano. Muere Vespasiano y el principal militar romano toma el trono del emperador romano y acaba con Jerusalén. Y cumple la profecía de Cristo: no quedará piedra sobre piedra. Y entonces, ¿qué sucede con los judíos? se esparcen por el mundo. Con los judíos sionistas viene la famosa diáspora, que significa dispersión, dispersión. Y empiezan a huir por todo el mundo. Pero aquí viene lo más importante que quiero que entiendan. ¿Cuál es el recurso principal con el cual los judíos sionistas conquistan el mundo? Con dinero. Con la usura. ¿Qué era lo único que les estaba prohibido a los cristianos? Prestar con usura, prestar con interés. Por ejemplo, en México durante 300 años, la Iglesia Católica prestó a los campesinos con cero interés. Fíjense cuál era la norma, y esto lo cuento en varios de los libros que están aquí. Lo cuento en la expulsión de los jesuitas.
Los jesuitas tenían una misión en San Carlos, Sonora, o California, o donde fuera. Llegaba el campesino. Oiga, señor cura, necesito un doblón de oro para sembrar mis 5 hectáreas. ¿Sí? Y el señor cura le decía, te presto 2, pero siembra 10, no 5. Ay, sí, señor cura, muchas gracias. Dentro de un año me devuelves los 2 doblones. ¿Sí? Y te quedas con tus utilidades, en lo que hayas vendido tu cosecha, pero me das el 10%, el 10%. Y así operó 300 años e hizo a este país el más rico de la tierra, el más equilibrado. El único país donde nunca hubo una sola guerra en 3 siglos fue México. En 3 siglos no hubo una invasión, más que de los piratas que siempre eran derrotados por el ejército virreinal. Nunca tomaron ninguna ciudad mexicana por más de unas horas o días. Siempre a los piratas ingleses se les derrotó invariablemente. Y nunca hubo un conflicto interno serio que pudiera equivaler a una guerra civil. En 300 años. Entonces, ¿qué hizo México en esa etapa que se llama la etapa virreinal, de 1521 a 1821? ¿Qué sucedió en México? Progreso, 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 progreso. Cristianización, catolización, explosión demográfica, crecimiento de las familias, comercio con China, oro, plata, petróleo, trigo, alfalfa, todo era el granero del mundo México. ¿Quién tenía que ser destruido y por quién? México, por la masonería yanqui. Cuando se dan cuenta los masones europeos del milagro mexicano, ya para 1720 y tantos se dan cuenta, empiezan a conspirar para deshacer México. Y las logias dicen, la única manera de deshacer esto es quitándoles a sus educadores jesuitas. Y por eso expulsaron a los jesuitas de México. Y nos regresaron a la era de las cavernas. ¿Sí? ¿Qué es hoy los grandes maestros norteamericanos de Austin, de Cambridge, de Inglaterra, de la UCLA en California? ¿Qué dicen de México? México fue destruido con la expulsión de sus educadores. Lo dicen los gringos, los maestros gringos. ¿Y qué es lo que han procurado los gobiernos? Exactamente, para mantener al pueblo en la ignorancia. Yo conozco a Sam Feder, que es un judío polaco matemático contratado por el gobierno de México. Lo conozco y él me contó esto personalmente. Fíjate. Vive en Canadá y lo contrata el gobierno mexicano cuando va a sacar los libros de la SEP. Y le dicen, necesitamos que hagas estos libros de forma que el pueblo mexicano no piense, que no haya conexiones en sus cerebros. Sí. Él hace estos libros y cuando los termina dice sobre mi cadáver que mis hijos crecen aquí y emigran. Claro, es judío, es claro. sí, no le interesa a México para nada y dice que mis hijos no crezcan aquí y vive en Canadá y está muy muy viejito. Pero él personalmente me contó esta historia. Sam Feder, nombre y apellido. ¿Sí? Un master plan y la educación en México sigue en pañales. Todo está sigiloso. Sí. Pero fue pensado para que no pensáramos. Está cañón, ¿no? Juan, ¿no quieres tomar algo? No, estoy bien. Por si alguien tiene alguna duda, si ustedes escriben en su buscador la fuerza misteriosa masonería, les aparece toda la información con pelos y señales del año de la fundación y los nombres de quienes la fundaron. Es un artículo muy, muy largo. ¿Cómo se llama, perdón? Se llama, tú tienes que escribir, mira, aquí está. Esta es la página que deben consultar. La fuerza misteriosa masonería. ¿Y quién lo reescribe? Hay muchos autores que escriben este artículo. No son muy conocidos, son gente que escribe un poco escondidas, pero tremendamente documentada. La fuerza misteriosa masonería, ahí está la historia. ¿Y es todo en español? En español, todo está en español. Sí. Sí. De hecho, yo les voy a obsequiar en formato virtual 2 libros míos sobre la masonería. Además necesito sus correos electrónicos escritos Los al ponemos ratito. en el chat. ¿Los ponemos en el Ya chat? están incluidos en Ah, el perfecto, programa. muy bien, súper. Para que hoy mismo en la tarde o a más tardar mañana. Pero pasó una hojita para
para que los que no están te pasemos. Sí, ¿verdad? Te pasemos Sí. porque tú eres el administrador. No, todos son administradores. Todos somos Sí. administradores. Me acabo de dar cuenta porque ya los di. Sí. Gracias. Hay un- Sí, todos somos administradores. No sé que si hay un administrador. Es el que te pone, pero si por ejemplo el creador del grupo pone a todos, todos pueden dar de alta. Sí. Depende de eso la no me lo modalidad del sabía. grupo. No, y así lo dejamos. Sí. Así lo dejamos. Y hay grupos en los que de repente no pueden ni siquiera comentar. Dice, los administradores solamente... Bueno, pues ya les platiqué sobre el ejército global. ¿Qué querías preguntar?